¿Qué tal? Bueno, pues como ya comenté el día de ayer, hay que estar pendientes y poner mucha atención con respecto a quiénes son los que están de alguna manera apoyando o financiando o impulsando pues los derrocamientos de regímenes, tanto en el caso venezolano como en el caso iraní. En síntesis, lo que he estado comentando es que para mi gusto, desde la operación de Nicolás Maduro, desde la captura, secuestro y para mi gusto, como ya debe de ser llamado, pues básicamente el derrocamiento de Nicolás Maduro eh, como presidente de Venezuela, pues comenté que esa era simple y llanamente la primera ficha de dominó, la primera pieza que iba a generar precisamente eso, un efecto dominó para que eventualmente después de Venezuela fuese Irán el siguiente target, ¿no? El siguiente objetivo a derrocar por parte del régimen anglosionista que, insisto, desde mi perspectiva es quien ha causado, ¿no? Esta estrategia para derrocar a sus propios adversarios, ¿no? Quien está detrás de Venezuela en este sentido y quien está detrás de lo que pasa en Irán, pues es el régimen anglosionista, entiéndase Estados Unidos e Israel. Para entender esto de mejor forma, hay también que entender quiénes son las figuras que están, pues de alguna manera también aconsejando al propio Donald Trump, quiénes están detrás de alguna manera eh, dándole instrucciones, diseñando las estrategias y también susurrando en la oreja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este caso, se tiene que considerar evidentemente a esta figura que es Stephen Miller. ¿Quién es Stephen Miller? Pues es un asesor político estadounidense conocido por ser una de las figuras más influyentes detrás de las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump en aquel momento y ahora presidente, pues también siguen evidentemente reforzando estas estrategias con la implementación brutal ahora de ICE. Hay que entender y hacer esta diferencia. En aquel periodo, en su primer periodo, Donald Trump no llegó a implementar algo como lo que hoy se está implementando con ICE en los Estados Unidos, ¿no? En el entendido de que, pues, en este momento, insisto, es un Donald Trump 2.0 que es, pues, muy distinto al primer Donald Trump, a la primera versión. Ahora ICE funge como, yo ya he dicho que es casi como una especie de SS al puro estilo nazi o como un grupo del KKK que ya no solo está pues persiguiendo migrantes indocumentados, sino que ya en general está creando un ambiente de terror a los ciudadanos estadounidenses, sin importar incluso si son migrantes o no. Pero bueno, entonces desde aquel entonces ya Stephen Miller pues era consejero hasta cierto punto y desde 2025 también subdirector de Gabinete de Políticas y asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Por años fue asesor senior y director de redacción de discursos de Trump y es ampliamente reconocido por su papel central en la formulación de medidas migratorias drásticas como la prohibición de entrada a personas de varios países de mayoría musulmana y la política de separación de familias en la frontera de Estados Unidos. Hay que entender, pues, que Stephen Miller es considerado un extremista y hay que entender también que Stephen Miller es judío, ¿no? En este sentido, pues claramente eh, esto te explica parte de sus intenciones,
y de su postura. En este sentido, pues en resumidas, Stephen Miller es Deputy Chief of Staff, o sea, es subdirector de personal, gestiona políticas y asesora en seguridad nacional. Es hasta cierto punto un arquitecto de políticas, un diseñador y pues evidentemente traduce las ideas de Trump en iniciativas políticas, centrándose, insisto, en inmigración y seguridad fronteriza. Eh, y pues esto que ya comenté, pues era asesor. Desde el primer mandato sirvió como asesor principal y redactor de discursos para Trump entre 2017 y 2021, siendo fundamental en discursos y órdenes ejecutivas. Se graduó de la Universidad Duke, donde ya mostraba inclinaciones conservadoras y trabajó para congresistas republicanos. Ascenso ganó prominencia durante la campaña de 2016 por su postura sobre inmigración, ganándose la atención de Trump. Después de 2020, tras la derrota de Trump, fundó la organización legal conservadora America First Legal y continuó siendo un asesor leal. Evidentemente es una figura polarizante, ¿no? Asociado con políticas migratorias estrictas o extremistas y acusado de simpatías nacionalistas blancas por grupos como el SPLC. Entonces, bueno, Stephen Miller hay que entenderlo como tal, es un estratega político y también ejecutor de estas políticas, ¿no? De alguna manera también quien las implementa. Y pues nada más y nada menos, entendamos que este señor, hay que ver el alcance que tiene su influencia, ¿no? Juega un papel muy relevante, no solo como se quiere limitar en el tema de políticas migratorias, también en el tema de seguridad nacional. Entonces, si entendemos quién es, para mi gusto, pues es un judío extremista, claramente podemos entender lo que expliqué desde hace varios días con respecto a cómo se está implementando esta estrategia de seguridad nacional, que también he dicho, no solo la está implementando los Estados Unidos, sino que están haciendo una mancuerna. Por eso siempre hablo del régimen anglosionista, no solo me limito a decir fue Estados Unidos quien atacó Venezuela y se llevó a Maduro, no, fue el régimen anglosionista, que se entienda que es la mancuerna operativa que está actuando de manera coordinada, que están colaborando para imponer e implantar su agenda de intereses compartidos que ellos justifican con respecto a acciones para aplicar su agenda o su estrategia más bien, de seguridad nacional, justificando a su vez su interés nacional. Entonces es Estados Unidos e Israel quien está implementando esto, por eso es que la figura de Stephen Miller pues cobra relevancia, ¿no? Entonces, bueno, por varios es considerado un extremista, por varios organismos y expertos se ha catalogado como extremista o ultra derecha. El Southern Poverty Law Center, una organización estadounidense que monitorea grupos de odio y extremismo, ha incluido a Stephen Miller en su lista de extremistas, señalándolo como una figura que ha promovido políticas antimigrantes extremadamente estrictas y difundido contenidos de ideologías nacionalistas y racistas. Periodistas, académicos y organizaciones de derechos humanos lo han descrito como un prominente representante del nacionalismo blanco y de una política muy dura, debido tanto a sus ideas como a la forma en que las ha traducido en políticas concretas. Eh, bueno, Miller es muy polémico porque ha defendido y ayudado, a diseñar políticas que muchos ven como hostiles hacia inmigrantes y minorías. Ha sido criticado por críticos políticos, organizaciones de derechos civiles y comentaristas por promover discursos que consideran xenófobos o ultranacionalistas. Ha enfrentado acusaciones de promover o simpatizar con ideas de extrema derecha en comunicaciones privadas que se han llegado a documentar. Eh, pues al final esto, ¿no? O sea, es un perfil, un asesor político de alto perfil, insisto, un estratega que
tiene políticas y discursos muy duros, pero no solo se quedan en los discursos, esto al final se lleva a las acciones y está de alguna manera ahora influyendo, ¿no?, en el pensamiento de la Casa Blanca y esto, insisto, no es menor, ¿no? Lo que se puede llegar a generar ahí, que bueno, ya al final está traducido, insisto, en la NSS, ¿no? Bueno, em, de alguna manera son legitimadores también del uso de la fuerza, ¿no? Em, y esto está basado, insisto, en su cosmovisión, su visión del mundo, donde él mismo ha dicho, ¿no?, que el poder y la fuerza dominan, prácticamente justificando la ley del más fuerte, una especie de darwinismo social. Algunas declaraciones sobre Groenlandia y el uso de la fuerza militar en una entrevista reciente con CNN. Miller afirmó que nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia, al ser preguntado si descartaba el uso de la fuerza para anexar ese territorio. Además dijo que vivimos en un mundo gobernado por la fuerza y el poder, las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos. Este es el gran problema de esta gente, ¿no? O sea, todo lo ven en términos de violencia porque no han evolucionado, ¿no? Simplemente para entender que eso nunca nos ha llevado a buen puerto. Siguen, yo soy muy crítico de todos estos, que son muchos, ¿no?, que justifican que siempre ha sido así la humanidad, que es la rueda interminable de la historia, los ciclos de opresión y oprimidos, de violencias, de conquistas y conquistados. O sea, estos validadores de la rueda de la violencia de la historia de la humanidad me parecen precisamente el origen del problema, ¿no? O sea, esto de que se asuma que como tal este es el problema y que no hayamos podido siquiera avanzar un poco, entender un poco, evolucionar un poco, haber generado un mínimo de conciencia, me parece de verdad neandertal, por decirlo menos, ¿no? Entonces, creo que precisamente que la gente se esté comprando este cuento y esta mentira de que la humanidad es violenta y seguirá siendo violenta hasta el fin de nuestros tiempos, porque sí, esos tiempos llegarán cuando la humanidad precisamente se termine de extinguir por no haber entendido, por no haber evolucionado y por seguir defendiendo estupideces como estas de así somos, somos violentos y el fuerte se impone siempre ante el más débil. Pues es un darwinismo terrible, ¿no? Que pues realmente no entiendo entonces qué es lo que nos separa de los animales, que por momentos el humano se siente tan superior a los animales, si vamos a actuar bajo el instinto, bajo leyes de supervivencia y leyes del más fuerte y las leyes de la selva. Yo no veo entonces cuál es nuestra gran diferencia entre cualquier otro animal y por qué nos jactamos tanto de nuestra supuesta inteligencia, ¿no? O sea, si al final nos vamos a comportar como cualquier animal salvaje, pues entonces, ¿dónde está nuestra supuesta evolución? ¿Dónde está esto que nos sentimos tan tecnológicos y avanzados y civilizados? Que por cierto a los supremacistas les encanta hablar de este término de la civilización. Y a los conquistadores les obsesiona y les humedece hablar de este término de civilización, porque siempre hablan además los conquistadores en su ignorancia e hipocresía diciendo y poniéndose siempre desde un pedestal, diciendo que esos conquistadores fueron a civilizar a los otros pueblos, que eran unos aborígenes salvajes, primitivos, nativos, incivilizados, y que los fueron a civilizar con la espada o con la bomba atómica o con el arma que ustedes prefieran, ¿no? Así se hayan portado como unos vulgares salvajes. Pero ellos siempre, ¿no?, en esta hipocresía moral, se quieren vender como los conquistadores que aniquilaron y exterminaron pueblos, pero eso sí, son muy civilizados, nada más porque usan eh, eh, básicamente o trajes hoy en día, traje y corbata,
o porque usaban sus atuendos de hierro, ¿no? En otros tiempos, sus trajes de hierro, sus escudos, sus espadas. Por eso se sienten civilizados. Básicamente por haber usado el hierro, usado los metales, usado el acero. En fin. Pero de acá están yo creo que peor que los neandertales, ¿no? Australopithecus o cualquiera de esos. Así de mal andan todavía, porque de esos todavía seguimos teniendo bastantes, ¿no? De estos neandertales, Homo erectus, Australopithecus, que hoy se sienten tan avanzados y civilizados, en la cabeza siguen siendo neandertales involucionados, ¿no? Bueno, perdón, me desvié, pero es que sí molesta, ¿no? Entonces, esta es la forma que tienen siempre estos supremacistas, ¿no? De decir, la fuerza es legítima. Y más cuando entiendes que estamos hablando del régimen anglosionista, ¿no? Si tú entiendes la base del régimen anglosionista, hoy ningún análisis geopolítico puede saltarse el entendimiento de lo que es la supremacía y el régimen anglosionista. Si no entiendes estos dos conceptos a profundidad, no a manera superficial, como si fuera una guerra de bandos, entiende a profundidad la cosmovisión, la esencia cultural, política, social, de pensamiento, de idea que ellos tienen y se conciben y crearon alrededor del régimen anglosionista. Si tú no entiendes esto, cómo piensan básicamente ellos y en qué creen, desde no entender que ellos se creen el pueblo elegido, por ejemplo, desde no entender sus esencias doctrinales, religiosas, políticas, pues no has entendido nada y no has entendido el alcance, no solo actual, sino histórico, que a lo largo de la historia pues han prácticamente aplicado las mismas formas, las mismas estrategias. Insisto, si hoy no entiendes cómo funciona el régimen anglosionista y cómo funciona la idea de la supremacía, no has entendido absolutamente nada. Olvídate incluso de la geopolítica, no has entendido nada. Por eso cuando hoy yo todavía veo venezolanos, ¿no? Que insisto, en su ingenuidad se sienten liberados, sienten que Trump es su mejor amigo, le están aplaudiendo a Trump. Cuando Trump, que hoy es un Homelander desatado, y por Homelander, Homelander me refiero al personaje de The Voice, los exterminaría de un plumazo, así, de un chasquido. Si pudiera y no hubiera tantas cámaras, lo haría. Pero hoy todavía ves venezolanitos y venezolanitas perdidos, tan perdidos, celebrando a Donald Trump. Hazme el chingado favor, hombre. Y es que es por eso que no han entendido. Donald Trump no los quiere. Los discrimina. Bueno, ¿qué no les quedó claro que Donald Trump en su propia declaración dijo que no había visto gente más fea que en Venezuela? Pero ese no fue un chiste, yo ya lo he dicho. Es más, lo voy a explicar de una vez porque me había quedado pendiente ese tema. Eso no es un chiste, vamos a decir, de domingo. Digo, para quien le dio risa, porque pues tampoco es como que digas, ay, qué gran chiste. Yo creo que a los venezolanos menos les debió de haber dado risa. Pues es que es dignidad, hombre. O sea, ya de plano no solo se llevan tu petróleo, sino además falta un venezolano que le haya dado risa que lo discriminara, Donald Trump, que le acaba de prácticamente robar su tierra, porque Venezuela ya es gringa, ya he dicho, Venezuela ya es gringa, para quien no me lo entienda, porque luego lo digo así, no me lo entienden. Venezuela es de los Estados Unidos. En otras palabras,
Estados Unidos no se robó el petróleo nada más. Estados Unidos se apropió de Venezuela entera. Lo digo así porque luego la gente no me lo entiende. Yo asumo que cuando digo que Venezuela es gringa, pues como que no hace falta explicar demasiado, pero bueno, para los que les cuesta más trabajo y andan lentos de neuronas, vamos paso a paso. Venezuela dejó de ser Venezuela, dejó de ser suya para pasar a ser propiedad gringa, propiedad estadounidense. Y de nuevo, hay venezolanos y venezolanas que esto lo celebran sin entender nada, insisto, olvídate de geopolítica, nada. Cuando Donald Trump los discrimina, y no hace falta que fuera Venezuela para discriminarlos, los discrimina desde su propia tierra. Por eso los está sacando a patadas. ¿O qué no han entendido los venezolanos? ¿Que no han entendido que los venezolanos viviendo en los Estados Unidos están siendo sacados a patadas? ¿Qué parte de eso no entienden? Insisto, hoy parece que estamos lidiando con gente de dos neuronas, que está viendo las cosas y no entiende ni siquiera por más que se lo pongan enfrente. Nada más falta que los pateen directamente a ellos para que, a ver si así entienden, que no son bienvenidos en los Estados Unidos los venezolanos, pero en ese sentido no son bienvenidos los latinos, ni venezolanos, ni colombianos, ni argentinos, y por supuesto, ni los mexicanos. Entonces entendamos, insisto, que Donald Trump no es tu amigo, no va a ser su amigo, venezolanos engañados, dos neuronas que están celebrando. De momento sí, claro, están fingiendo, están tranquilos, pero espérense de aquí a 10 años a ver cómo les va. Hay que entender a profundidad, por eso es tan importante. ¿De qué trata? Tanto el régimen anglosionista, históricamente, como la supremacía, y yo aquí hablé justamente hace 2 años yo estaba hablando aquí, sobre supremacía, y siempre he dicho, siempre lo he dicho, que la supremacía, de hecho, no se puede hablar ni entender sola. Cada que hay supremacía, en algún punto, puede que no hoy, puede que no mañana, puede que no pasado mañana, puede que no un mes, puede que no en un año, pero en algún punto habrá exterminio. Pregúntenle al pueblo de Gaza, a quienes por cierto los desplazaron durante años, los oprimieron durante años, hasta finalmente terminar en un genocidio. Así funciona siempre, siempre. Para eso está la historia, para que la entiendan, para que se aprenda de la historia. Así funciona siempre la supremacía blanca a través además del régimen anglosionista. Y si no entienden esto los venezolanos, si no entienden esto los argentinos, simplemente acaban de dejar meter a los caballos de Troya a sus tierras, que es como siempre han operado. Siempre operó así el régimen anglosionista. Se cuela, está tranquilo unos años simulando, se van adaptando, va creciendo su comunidad, y en algún momento a esos que dejaste entrar, te quieren sacar ahora patadas a ti venezolano, a ti argentino. Vean también lo que está pasando en la Patagonia, hoy mismo. Vean las quejas de los argentinos, que no son de hoy con el incendio lamentable que está ocurriendo, pobrecitos animalitos, en toda la Patagonia, pobres árboles, pobres animalitos, pobre naturaleza, como siempre, el humano jodiéndolo todo. Pero son los sionistas los que están incendiando. Y de esto, insisto, no es la primera denuncia, ha habido un séquito de denuncias por parte de los argentinos que sí cuidan a la Patagonia y que sí defienden su tierra y por ende defienden a Argentina. Pero ahora resulta, ya vi que unos funcionarios argentinos andan diciendo que fueron los mapuches. Hazme el chingado favor. No, no, no fueron los sionistas, fueron los mapuches. Los mapuches. ¿Qué pueblos originarios, qué pueblos originarios en la historia han destruido su tierra? Ninguno, porque es su tierra. Es antinatural, es antinatura. Es una mentira descarada como siempre utilizan.
ya de descerebradas mentiras, mentiras descerebradas que será muy descerebrado quien se las crea, para creer que los culpables de esos incendios en la Patagonia son la comunidad mapuche. Si ellos son los principales defensores de sus tierras, de la naturaleza, ellos son los últimos remanentes que quedan, los últimos resquicios que quedan, comunidades que defienden la tierra. Ahora resulta que son los mapuches que hicieron todo ese descarado y trágico incendio en la Patagonia. Entonces hay que entender a quiénes dejan entrar, porque así se han hecho prácticamente dueños del mundo. Hoy están incontrolables, hoy están, pues yo diría ya, casi por vencer por completo, porque ya desde hace muchas décadas y sobre todo en los últimos años aseguraron prácticamente toda su fuerza. Inhabilitaron todas las resistencias, todos los contrapesos. Así lo han hecho siempre. Y podría remontarme al último momento donde eso pudo haber estado en juego desde la Segunda Guerra Mundial. Que hay muchas cosas en el fondo, cuando entiendes también de fondo la Segunda Guerra Mundial, que ahí se terminan de revelar. ¿Cuáles eran los balances que realmente se estaban luchando en aquel tiempo? Los contrapesos, los reacomodos geopolíticos, la banca, el poder político, el poder económico, el poder bélico. Ahí se terminó de reconfigurar todo, hasta lo que estamos viendo hoy. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 a partir de una bomba atómica, bueno, dos, una en Nagasaki, otra en Hiroshima. Y 3 años después, o sea, de 1945 a 1948, se funda el Estado de Israel, el Estado que nosotros le llamamos los entendidos, un Estado ficticio, un Estado espurio, el Estado fraudulento de Israel. En este sentido, desde ahí hasta hoy, pasando por muchas cosas como el Bretton Woods, la reconfiguración en ese sentido de todo el sistema financiero, quiénes fueron los ganadores en todos, ahora sí que en todas las trincheras, políticas, económicas, financieras, pues ahí están todas las respuestas. Hasta hoy, por supuesto. Así que bueno, de nuevo, latinoamericanos defendiendo el régimen anglosionista también me parece algo antinatura, algo antinatural, porque no han entendido cómo funciona la supremacía. Uno puede también darse cuenta cómo ellos son hasta exclusivos en sus propias comunidades. De hecho, son excluyentes. No dejan entrar a nadie, por ejemplo, en la comunidad judía. No lo revelan tan así, aunque ellos lo saben. De alguna manera no dejan que ningún miembro de la comunidad tenga tanto contacto con el exterior ni que el exterior se integre a su comunidad. Básicamente para evitarse contaminar. No quieren que los contaminemos ni quieren contaminarse. Nada más para entender, ¿no? De inicio. Entonces, insisto, si no entiendes a profundidad cómo funciona la mentalidad supremacista, y tú eres un latinoamericano, moreno, de aquí del tercer mundo que vive en cualquier país bananero, Venezuela, Colombia, México, Argentina, y crees que tú estás al nivel de ellos, y crees que ellos son tus amigos, y crees que ellos te van a recibir contentos, con un abrazo, y que eres bienvenido en sus comunidades o en sus naciones, pues insisto, no hay más ciegos que los venezolanos aplaudidores de los gringos que ni siquiera los dejan entrar a su nación porque les piden visado. Les piden visa. Y yo ya he explicado, los venezolanos no pueden ni venir a México, porque ni a México pueden entrar porque, ¿qué creen? También requieren visa para entrar a México. Y yo ya he explicado, esa política no precisamente es una política mexicana. Siempre México se ha distinguido por recibir a todo mundo. De hecho, luego más bien ahí está nuestro problema, ¿no? Pero siempre México ha sido un país, una nación que recibe a todo mundo con los brazos abiertos. México se ha distinguido
históricamente por recibir a refugiados, argentinos, españoles, de dictaduras. A todo mundo se le recibe en México. Esta política de pedir visas, por ejemplo, a venezolanos, tiene que ver no con una imposición mexicana, sino con una imposición gringa a través de México. En otras palabras, es una instrucción gringa. Porque ellos están cuidando sus fronteras desde México. No se van a esperar a que ya estés ahí, en su línea fronteriza. No, no, ellos dicen, desde México empezamos a cuidar nuestra frontera, porque sí, nos guste o no, así nos toman, como su patio trasero, pero no solo México es el patio trasero. El patio trasero es desde México hasta la Patagonia, desde México hasta Ushuaia en Argentina. Así que entendamos, insisto, de una buena vez por todas, cómo funciona la supremacía y cómo funciona el régimen anglosionista en términos ideológicos, cómo funciona su pensamiento, su visión, cuál es su mentalidad. Entonces, cuando los venezolanos aplauden a Trump, no saben, no tienen idea lo que les depara en el futuro. Volviendo, leo por qué comenté todo este contexto, que surgió a partir de la declaración de Stephen Miller, insisto, el estratega, asesor de seguridad nacional hoy de los Estados Unidos, un extremista judío, ergo del régimen anglosionista. Stephen Miller dijo que vivimos en un mundo gobernado por la fuerza y el poder, las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos. Bueno, es que así opera el régimen anglosionista. Siempre ha operado a partir del caos y la guerra. Para ellos la violencia es supervivencia. Y desde ahí te das cuenta de la gran amenaza. Porque durante precisamente esos de 1945, bueno, hasta hoy, ya pasaron casi aprox 70 años. Insisto, estamos a un par de décadas de que se cumpla el siglo de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ellos entendieron que no podían volverse a dejar vulnerar tan fácil. Esto no me quiero extender demasiado hoy porque lo voy a explicar cuando ya comente. Ahora sí que empecé al revés. He hablado mucho del anglosionismo desde hace 3 4 años, pero no le he dedicado, curiosamente, un capítulo al hablar de anglosionismo. Lo haré próximamente. Pero bueno, ellos insisto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial entendieron que no podían volverse a dejar vulnerar así. Entonces se dedicaron a armarse, a desarrollar inteligencia, a desarrollar tecnología y a construir un Estado, gracias al apoyo de Estados Unidos desde 1948, para de alguna manera asegurar el poder, ese era el plan, y que ninguna nación los volviera a someter. Pero no solo eso, ellos ser ahora esto, una especie de espada de Damocles, y ellos ser y instaurarse tal cual como el poder último, ¿no? El más grande en términos bélicos, en términos tecnológicos. Y cuando logran esta asociación con los Estados Unidos, en efecto, es lo que tenemos hoy, el régimen anglosionista que es tan poderoso, es que la gente no entiende el nivel de poder que tienen. En todo término, político, social, económico, de medios, toda la prensa corporativa occidental es suya. Financieros, tecnológicos. Casi todas las aplicaciones, todas las tecnologías que hoy utilizamos en el mundo tienen algo de Israel. Sí, Silicon Valley es una potencia, pero se habla poco de cómo está Israel prácticamente en todo tipo de tecnologías que hoy utilizamos en el mundo. Micrófonos, cámaras, todo lo tienen además intervenido.
Todas nuestras plataformas las tienen vigiladas. Hay una hipervigilancia por parte de este régimen anglosionista. Por eso para ellos es tan fácil hoy en día censurar, bloquear, tirar cuentas. De hecho, yo me he salvado. Ya me han advertido varias veces. Varias veces he tenido, justamente cuando hablo de estos temas, tanto en plataformas como TikTok o incluso aquí mismo en YouTube, advertencias, sanciones, no me acuerdo cómo le llaman ban lighting o esta como censura pasiva de que nunca muestran mi canal, yo sé que está escondidísimo, que no le aparece a nadie, que no le aparecen sugerencias de nadie, eh, porque insisto, ellos son los de entrada muchas veces los mismos propietarios de muchas de estas plataformas. Shadow banning, me parece que es esto cuando te hay una cierta censura donde la plataforma reduce drásticamente el alcance y la visibilidad de tus publicaciones y a veces te notifica ya y en otras ocasiones no. Entonces, pues prácticamente hay cero tráfico, o sea, eh, es algo muy común utilizado, insisto, por estos controladores de los medios digitales donde insisto, basta que veas quiénes son los propietarios del propio YouTube, de Spotify, están en todas partes. Meta, estaba viendo que hace poco creo que ya van a cambiar, no sé si a la administradora y van a poner a a administrar Meta justamente a alguien de la comunidad sionista. En fin, TikTok, no olvidemos que hace poco el propio Netanyahu reconoció que iba a estar invirtiendo no sé cuántos millones de dólares en TikTok para cambiar la narrativa orgánica, o sea, algo que sí era natural, de lo que se gestó desde Gaza, donde obviamente hubo un apoyo, yo diría, mundial, humanitario, en redes sociales, donde pues empezó a difundir y donde ellos empezaron a perder la narrativa con respecto al tema de Gaza. O sea, nada más para entender lo miserables que son. Dice, no, no, no vamos a... Las bombas no las vamos a dejar de tirar sobre la gente inocente. Lo que vamos a hacer es invertir en cambiar la narrativa desde TikTok. Para que nosotros nos volvamos a glorificar como las víctimas y como los héroes. ¿No? Es una cosa tan aberrante en verdad. Por eso insisto, cuando entiendes cómo funciona, lo entiendes todo. Lo puedo decir así, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema. La gente no alcanza a entender el poder que tienen, el alcance, ¿no? Y que están prácticamente en todas partes. En todas partes. Ahora mismo estamos hablando de Stephen Miller. Stephen Miller que le habla a la oreja a Donald Trump. Algo como lo que hacía Kissinger con otros presidentes en Estados Unidos. Así de poderoso hoy tiene digamos, este puesto hoy Stephen Miller. Ese nivel para ser el que básicamente diseña lo que nos va a pasar al resto del mundo. Bueno. Ay, Miller. Ah, por cierto, aquí nada más agrego. Esto ya es incluso un tema de polémica al interior de los propios Estados Unidos con sus ciudadanos que muchas veces ya se han dado cuenta que Estados Unidos se somete a las instrucciones de Israel. Entonces la pregunta de fondo para muchos ciudadanos estadounidenses, y estoy hablando ya de los ciudadanos estadounidenses que ponen en duda y cuestionan al final del día quién realmente gobierna los Estados Unidos y para quién. Porque se habla del America First. Sí, yo lo hablé incluso ahora que hice el análisis de la eh, Estrategia de Seguridad Nacional, National Security Strategy, sí.
Y se habla del America First, sí, pero ¿en verdad siempre se pone a América primero o se pone primero a Israel? ¿Se ponen primero los intereses de Estados Unidos o se ponen primero los de Israel? Habrá que ver cómo esté ese balance. Pero es legítima la duda que tienen los ciudadanos estadounidenses cuando dicen, bueno, al final del día, ¿quién está gobernando nuestro país? ¿Donald Trump o el lobby de Israel, el lobby israelí que está metidísimo en la política estadounidense? ¿Quién da las instrucciones, Donald Trump o Netanyahu? Es una duda totalmente válida que ya ha despertado en muchos ciudadanos estadounidenses y yo diría enhorabuena, ¿no? Que empiecen a dudar también qué es lo que está pasando al interior. Yo creo que ya es tarde porque, insisto, los israelíes prepararon todo esto durante 70 años. Ahora es el momento en que están implementando toda su fuerza. No es el momento en que están planeando, es el momento en que ya no solo están ejecutando el plan, están ganando. Y están a nada de ganarlo todo, están a nada de ganarlo todo. Si es que ya derrumbaron Venezuela, ahora quieren derrumbar Irán. Como yo ya expliqué, este es realmente la estrategia anglosionista del régimen anglosionista, es tirar, evidentemente, a sus últimos adversarios. Para ellos era este eje Venezuela-Irán, por eso, ya he insistido, lo de Maduro no se puede entender nada más pensando que fue una operación de los Estados Unidos contra Venezuela por el petróleo, no. Es el régimen anglosionista tratando de derrocar, derrumbar y eliminar a sus adversarios políticos, económicos y militares, de una vez por todas. En ese sentido, ellos consideraban el eje Venezuela-Irán y después puede ser Cuba o quien tú quieras. Ahora sí, como Pinky Cerebro, después ya pueden tener el dominio mundial. La dominación de todo el mundo. Bueno, Miller ha defendido la postura de que Estados Unidos puede ejercer su poder para cambiar gobiernos o influir en territorios extranjeros si así lo considera en interés nacional, mencionando explícitamente a países como Venezuela y argumentando un enfoque duro contra regímenes contrarios a Estados Unidos. Lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, ha hablado de realizar deportaciones masivas, involucrar a la Guardia Nacional y fuerzas policiales estatales y locales para hacer cumplir leyes migratorias más duras, algo que sus críticos consideran una forma de coerción estatal extrema dentro del propio país. Um, Chécate estos conceptos, ¿no? Que ellos manejan. También ha descrito la situación migratoria como una lucha para salvar la civilización. Por eso te digo, les encanta hablar de este término. Porque ellos son los civilizados. Nosotros acá abajo somos los incivilizados. Los nativos, aborígenes, salvajes, primitivos, ¿no? Así se las gastan. Entonces ellos están en una lucha para salvar la civilización. Ellos también ocupan mucho el término de, con respecto a la migración, que es una invasión. Bueno, en este sentido, insisto, él refuerza esta primacía del poder y también la fuerza en las relaciones internacionales a partir del uso de la violencia. Bueno, pues este es el caso de Stephen Miller. Ya de alguna manera expliqué no solo Stephen Miller, sino de alguna manera, eh, a grosso modo, la forma de pensar del régimen anglosionista. Sobre Groenlandia y la relación fuerza-poder, por ejemplo, durante una entrevista con CNN, con Jake Tapper, Miller habló explícitamente sobre la primacía de la fuerza y el poder en las relaciones internacionales. Textualmente dijo, vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el comienzo de los tiempos. Para mi gusto esto revela todo, ¿no? No necesitas más. Esa declaración creo que pinta muy bien, plasma muy bien cuál es la forma de pensar. Cuando le preguntaron si Estados Unidos descartaba el uso de la fuerza militar para anexar Groenlandia, Miller respondió, nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. Y sugiere que Estados Unidos tiene superioridad militar incontestable.
Somos una superpotencia y con el presidente Trump nos comportaremos como tal, dicho en CNN, refiriéndose a la política exterior y al rol militar de los Estados Unidos. Bueno, la interpretación que tiene Stephen Miller, ¿no? Es el mundo real está gobernado por fuerza y poder desde los comienzos de la historia, como dijo en esta frase. En este sentido, pues es una defensa explícita de una lógica similar a el fuerte decide el destino de los débiles, ¿no? Como explicado incluso desde la Estrategia de Seguridad Nacional, es la ley de la selva, es darwinismo mundial, político, social. Así que bueno, algunos le llaman realismo duro, ¿no? A mí me parece cinismo descaro que sigan insistiendo en The Strong Do What They Will, ¿no? Muy parecida a una famosa línea de la revisión de Melos de Tucídides. En fin, ahora, aquí no termina el chisme. Ya para terminar, porque hoy hay una dupla, ¿no?, de las figuras que vamos a comentar. Ya hablamos de Stephen Miller como el asesor principal hoy de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero nos falta una pieza para entender esta mancuerna de la cual hablo, ¿no?, del interés del régimen anglosionista para tirar al eje Venezuela-Irán. En este sentido, quien nos falta es hablar del Shah, del último Shah, es el hijo más bien del último Shah que hoy por cierto vive en los Estados Unidos, Mohammad Reza Pahlavi. Esta monarquía fue derrocada por la Revolución Islámica de 1979. Desde entonces vive en los Estados Unidos, donde se mudó con su familia después, antes de que su padre fuera depuesto. Nunca, aunque nunca ha gobernado Irán, tampoco ha estado físicamente en el país. En décadas es una figura prominente de la oposición iraní desde el exterior. Esto que estamos repletos ya al día de hoy, ¿no?, de opositores vendepatrias. Tenemos a las Marías Corinas Mochados, pues sí se mochaba, yo creo, ¿no? María Corina Machado, que hoy quedó ninguneada en Venezuela, las Lili Telles en México, pero también tenemos a los últimos Shahs, o al hijo del último Shah, viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Bien a gusto. Bueno, entonces es Reza Pahlavi, ¿no?, que es el hijo mayor del último Shah. Shah es un término para, digamos, el equivalente sería el rey de Irán, que como ya expliqué vive hoy en exilio en los Estados Unidos y ha estado, obviamente, apoyando públicamente las protestas contra el régimen de la República Islámica, o sea, de los ayatolas. En este sentido, pues no causa sospecha que posiblemente esté, si no es que obviamente más bien esté detrás de todo lo que está pasando, porque pues está alineado evidentemente con los intereses, irónicamente, del anglosionismo, ¿no? ¿Qué ha dicho y hecho en relación con las protestas actuales en Irán? Protestas que ya he comentado, o sea, por eso lo saco a colación. Yo justo ayer hablaba de que hay que entender luego el origen de las protestas y qué tan legítimas son y quiénes son quienes están detrás, quiénes son quienes las financian, quienes las apoyan, quienes las impulsan. Y en este sentido, tratar de ver qué tan orgánicas realmente son o qué tan ficticias o armadas o montadas son, porque muchas veces hoy ya las protestas no son más que montajes mediáticos, como lo expliqué en el ejemplo en México de la generación Z, una generación Z sopilotera del PRIAN que financió a 100 pelados, montoneros, porros, para golpear a policías y hacer destrozos y quemar banderas y simular, porque era la intención, querer hacer algo contra Palacio Nacional para simular que el gobierno de México es un caos, que la sociedad mexicana está en un caos, que hay un desgobierno, que hay una anomia total, que hay una desestabilización gubernamental y por ello
lo que buscan es tomar estas imágenes, y son como 3 4 imágenes, que parezcan muy choqueantes, muy impactantes, donde se vea que están quemando la bandera, aunque insisto, sean 100 pelados financiados por la oposición prianista o pilotera, eh, de 80 años, por supuesto, 80 o más, la generación Z de 80 o más, para que esas imágenes, esas 2 3 imágenes, sean las que faciliten a la prensa corporativa y sean las que al final del día sean las más difundidas, las más viralizadas en el planeta. Y luego veas a un youtubero de la esquina, un youtubero español que no tiene la más mínima pinche idea, diciendo, vaya, pero qué caos está viendo en México, hombre, la presidenta Sheinbaum tiene un gran problema en su nación, gobierne, señora Sheinbaum, que se le está cayendo la nación. Y ahí tienes a estos dos neuronas que caen, ya sea que caen adrede o que caen sin darse cuenta, pues en estas narrativas de la posverdad, porque así funciona hoy el mundo de la infodemia y la posverdad, 3 imágenes bastan para decir que un gobierno está en caos, ¿no? Entonces, por eso, perdón por el contexto, pero hay que entender esto, en qué tiempos estamos, ¿no? Donde se manipula la verdad, en tiempos de la posverdad, donde la verdad es lo menos importante, lo menos esencial. Hoy la mentira se convierte en verdad, hoy la verdad se manipula a diestra y siniestra, haciendo de la verdad ya prácticamente algo irrelevante y la mentira lo más importante. Entonces, por eso es tan importante entender precisamente si estas protestas son legítimas o no, financiadas o no, y aquí lo que dije desde ayer, y ya llevo tiempo comentándolo, desde lo de Maduro sobre todo, diciendo que qué casualidad, pero no es casualidad que justamente un par de días después de la captura, secuestro y derrocamiento de Nicolás Maduro, empezaran a exacerbarse las protestas en Irán. O sea, hay que entender, insisto, esto, porque hay gente que sigue pensando que solo el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. No, hay que entender que aquí había intereses compartidos, un enemigo compartido, que de hecho era Maduro, un enemigo compartido para el régimen anglosionista, pero en ese sentido, el enemigo siguiente para este mismo régimen anglosionista, pues es tirar a Irán. Entonces, hay que entender, porque es lo único que intento decir, que Venezuela e Irán están directamente conectados, que lo que pasó en Venezuela tiene una relación directa con lo que está pasando en Irán, y por ello que las mismas protestas en Irán, pues hay que tener reservas y ser un poco escépticos sobre su autenticidad, sobre su legitimidad. Como he dicho siempre aquí, uno no trata tampoco de defender a capa y espada el régimen de los ayatolás, sus represiones, sus abusos, sobre todo, por ejemplo, lo que ha ocurrido lamentablemente con respecto a las opresiones y violencias en contra de las mujeres, es algo injustificable, pero como también expliqué el día de ayer, pues aquí tampoco podemos permitir elegir unos tiranos por otros. De hecho, aquí abajo voy a dejar una imagen, a ver si no me la censuran, donde aparece esta famosa imagen que se ha hecho viral de una mujer que se está fumando la foto del ayatollah, pero también una imagen donde aparece otra mujer con velo fumándose la foto de Netanyahu. Y abajo dice, burn both. O sea, se quemen a los dos, quemen ambos, ¿no? No podemos nada más pensar que uno se quema y el otro no, porque hay que entender quién se va a meter como caballo de Troya, quién se va a meter, qué régimen se va a querer instaurar, e insisto, aquí estamos cambiando dictadores por dictadores y tiranos por tiranos, y hay que tener cuidado que estos que llegan no sean peores, mucho peores, porque insisto, ya expliqué un poco a grandes rasgos de qué trata el régimen anglosionista y cómo opera, ¿no? Al final siempre te quieren desplazar, exterminar y por algo también es que han sido expulsados históricamente de tantos lados, ¿no? Bueno, entonces, claramente este señor, el, el hijo del último Shah, Reza Pahlavi, pues está implicado, ¿no? Y de entrada, pues obviamente ha expresado su apoyo a las protestas antigobierno, llamando a la población a manifestarse y a presionar por un cambio de régimen en Irán. Simulando que quiere, porque al parecer, ¿no? No quiere él ponerse como de nueva monarquía, rey, de nuevo Shah, sino que él dice, no, que sean elecciones libres y este discursito que digo, no nos den estos discursos en tiempos de Trump, cuando el propio Trump ya
anuló toda idea de derecho internacional, libertades, democracia. Por favor, boludo, no me vengas a mentir en la cara. ¿Qué me decís? ¿Que crees en la democracia, en la libertad cuando la estás destruyendo de pies a cabeza, de pie a pa? Pues no me vengas con boludeces, ¿no? O sea, o vamos a estar de un lado o vamos a estar del otro, ¿no? Ahora sí, o somos hombres o payasos. Ponte claro, no estemos a medias, no seas huevos tibios. Entonces, hoy no vengamos a vender las democracias, porque ya sabemos además cómo han sido siempre las democracias, son democracias falsas. Las democracias son farsas, son grandes, grandes farsas. Entonces, pues este Shah al parecer está apoyando una supuesta, eh, alentando hacia una posibilidad de cambio de régimen hacia un régimen democrático, pero no nos hagamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya para cerrar, entendamos la rivalidad, digamos, histórica entre shahs y ayatolás. Los shahs, por una parte, es la monarquía pahlaví y los ayatolás, pues es esta república islámica. Son rivales históricos y políticos y ambos regímenes tuvieron graves problemas de justicia, ¿no? Porque luego se romantiza uno y se defiende al otro. Hay que verlos por lo que fueron. Tampoco el régimen de los shahs, o esta monarquía, pues digamos, fue color de rosa, ¿no? O sea, eh, por eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay que ver quién es el que llega, quién es el que sale y quién es el que llega, quién es el que sale y quiénes son los que entran. Entonces, bueno, un contexto breve, los Shahs Pahlavi, Reza Shah y Mohammad Reza Shah gobernaron Irán como una monarquía autoritaria, laica y pro-occidente. Los ayatolás, liderado por Ruhollah Khomeini, derrocaron el último Shah en 1979 e instauraron una teocracia islámica chií. La revolución islámica fue precisamente una rebelión contra el régimen del Shah, al que los clérigos acusaban de corrupción, sumisión a Estados Unidos y Reino Unido, de eso no hay duda, represión política, de hecho hasta la fecha, ¿no? Represión política, ataque a valores religiosos tradicionales. Desde entonces la República Islámica considera a los pahlavis enemigos ideológicos y los pahlavis consideran al régimen clerical una dictadura religiosa. No olvidemos que este es el gran conflicto en general siempre, ¿no? O sea, unos se quieren eliminar a los otros, pero hay que entender quién ha acumulado realmente la fuerza a partir, de alguna manera, del padrinato de los Estados Unidos, que sin duda es el régimen anglosionista. Entonces, cuando ellos hablan de esta sumisión de Estados Unidos y Reino Unido, lo ven como una amenaza a su supervivencia, porque hay que entender que sí, el régimen anglosionista los quiere eliminar. Y por su parte, el Estado de Israel, que siempre les gusta hablar en términos de también de su supervivencia y de su derecho a la tierra de Israel y demás, a ser el pueblo elegido y Jerusalén y toda esta narrativa, que también dicen es que todos nos quieren destruir. Y cualquier crítica que les hagas lo toman como antisemita o antisemitismo. Y fue gran parte de su narrativa y estrategia para prácticamente invalidar y cuestionar todo tipo de críticas, incluso fundamentadas o legítimas contra su régimen. Pues ellos te dicen es que atacamos Gaza por nuestra supervivencia, hicimos genocidio en Gaza por nuestra supervivencia, atacamos Líbano por nuestra supervivencia, atacamos Irán por nuestra supervivencia, ¿sabes? O sea, son como este bully constante que después se victimiza. O sea, yo diría no hay nada más ridículo. Es el... No, ya luego, luego si entiendes la historia desde la Segunda Guerra Mundial, no hay nada más irónico que ver cómo las víctimas se transformaron en los más grandes victimarios, ¿no? Pero ahora estos victimarios atacan a todo mundo para después seguirse haciendo las víctimas. Eso ha sido el régimen anglosionista. Entonces, es una lucha sin duda de supervivencia. Por eso, en Irán, también con cierta razón, entienden que una sumisión a Estados Unidos, a Reino Unido o a Israel, pues de alguna manera es una amenaza directa a su supervivencia, entendiendo que ellos, o sea, el régimen anglosionista, quiere eliminar al régimen iraní. Em,
matizando y precisando qué pasó así a grandes rasgos con los shahs, pues tampoco podemos decir que fue un régimen justo, ¿no? Y una democracia, obviamente, cuando era una monarquía. Hubo una dictadura, el Shah concentraba el poder, una policía secreta, el SAVAK, que implementaba tortura, censura, presos políticos. Por eso también luego no entiendes con qué autoridad moral hablan los otros, ¿no? El propio Shah, hoy mismo, con qué autoridad moral critica. Pa' pronto están tal para cual en todo caso, ¿no? Tan pa'l perro ambos. Pero así las hipocresías, generalmente los opositores. Elecciones simbólicas, incompetencia real y una gran desigualdad social, especialmente fuera de Teherán. Bueno, eh, y bueno, pues también para ser justos, ahora sí que en el régimen de los ayatolas tampoco es que todo haya sido miel sobre hojuelas, por supuesto, tampoco es que haya habido del todo justicia, hay una teocracia que pues, se considera represiva, el poder supremo no lo tiene el pueblo sino el guía supremo, una represión violenta de protestas, ejecuciones, prisión, tortura, una policía moral y control de la vida privada, ya hablé en el caso específico de las mujeres, es muy complicado, muy lamentable lo que sufren, hay una discriminación legal contra mujeres, minorías religiosas y disidentes, elecciones fuertemente controladas, candidatos vetados. Aspectos que algunos defienden en este sentido, en este régimen al menos, unos defienden que no hay una independencia frente a eh, Estados Unidos y potencias extranjeras. Eh, en fin, es un régimen autoritario religioso con control, digamos, un tanto más profundo en la vida cotidiana que el del Shah. Entonces, bueno, haciendo así a breve un comparativo, los shahs, el tipo de régimen que tenía era una monarquía autoritaria, los ayatolás una teocracia autoritaria. En términos de libertades políticas, los shahs pues muy limitadas en ambos, yo diría, ¿no? Tanto shahs como ayatolás, las libertades políticas son limitadas. Control de vida privada. Bueno, es que para pronto hay como que muchos limitantes en ambos, ¿no? Esto es lo curioso, hay muchas similitudes. Por eso digo, se cambian unos tiranos por otros. Em, los derechos de la mujer, pues insisto, son severamente restringidos con los ayatolas. La represión casi casi cambias de alta a muy alta, ¿no? O sea, para pronto hay represión en ambos, ¿no? Y bueno, en términos de ideología, em, con respecto a los shahs, es una ideología nacionalista laica, con los ayatolas es una religiosa clerical. Entonces, pues, en resumidas cuentas, insisto, están al perro, ¿no? Los dos. Que insisto, hay que tener cuidado qué es lo que se romantiza después de con respecto a quiénes son los que llegan. Bueno, pues sin más, ya terminamos. Esto fue el análisis justamente de esta mancuerna, ya para cerrar mi argumento con respecto a las intenciones claras del régimen anglosionista de ya eliminar por completo a sus adversarios políticos, sociales, globales. Ya lograron hasta cierto punto someter a Venezuela, ahora quieren someter y derrocar a Venezuela, porque derrocaron el gobierno de Maduro, o al menos a Maduro, que es lo más importante, ahora quieren derrocar al régimen iraní de los ayatolas. Y pues tienen estos dos, vamos a decir, figuras para estos términos, a Stephen Miller como asesor de términos de seguridad nacional y al mismo Shah, viviendo en los Estados Unidos, alentando y apoyando e impulsando las protestas contra el régimen de Irán. Así las cosas.